Hoy vamos a dar inicio a un tema que de pronto es novedoso dentro del posgrado de anestesia, que es tocar la parte de bioética. Ayer, mientras escuchaba la presentación del caso que hacía Anderson y al escuchar las discusiones, opiniones, debates o argumentaciones sobre lo que se hizo, se pudo haber hecho, ¿verdad? Observamos que en todo ello hay un hilo conductor que es la toma de decisiones. La doctora Lina enfatizó en muchas ocasiones que hay que hacer la toma con base en el paciente, que hay que tener las guías como orientadoras, pero que tenemos que aprender a discernir sobre la decisión que nosotros vamos a tomar. Me sirve de base ese caso de ayer para que podamos ver cómo en la práctica diaria los médicos en todas las áreas estamos sometidos a una toma de decisiones. Qué tan buena, qué tan mala, qué tan acertada o desacertada va a ser ella, solo lo van a dar los resultados. Mas, sin embargo, la bioética en algunas situaciones donde la toma de decisiones no son fáciles, son complejas, nos sirven como un faro. Y algo interesante es que la misma constituye una defensa legal ante cualquier ente jurídico, ético, que requiera por parte de nosotros una explicación de nuestro actuar médico. En ese orden de ideas, yo quiero hoy hacerles una pequeña introducción a la bioética para mostrar más o menos cómo ha sido el camino de la bioética hasta nuestros tiempos y del por qué y para qué de ella en el uso y en el contexto del actuar clínico. ¿Me confirma si están viendo la presentación, por favor? No, profe. No, profe, no se ve. Ok. 1 minute, please. Debe colocarlo ahí en compartir pantalla. Eso. Ahora sí. ¿La están viendo ahora? Sí, señor. Ok, gracias. Bueno. Sí, señor. La bioética, aun cuando se le acredita en los años 70 al doctor Potter, realmente ella tiene inicios desde principios del siglo pasado con un filósofo alemán que era pastor protestante también, que era el señor Fritz Jahr. Y es el quien coloca por primera vez la palabra bioética y lo hizo señalando la importancia de la relación ética entre el ser humano, animales y plantas. Ya desde ese momento comenzaban las primeras campanas de tener en cuenta la relación del hombre con la naturaleza. Posteriormente, ya para finales de los años 60, principios de los 70, el doctor Van Rensselaer Potter, bioquímico, que después hizo medicina y se dedicó a la oncología, escribe en el Journal de Perspective in Biology and Medicine el siguiente artículo: la bioética, la ciencia de la sobrevivencia. Y al año siguiente, en el año 71, escribiría un libro que fue la compilación de 13 artículos que él había escrito, y lo cual tituló como Bioética, un puente al futuro. Y decía, y leo, el objetivo de esta disciplina, como yo la veo, sería ayudar a la humanidad en dirección a una participación más racional, más cautelosa en el proceso de la evolución biológica y cultural. Escribo bio para representar el conocimiento biológico, la ciencia de los sistemas vivientes y ética para representar el conocimiento de los sistemas de valores humanos.
enfatiza en este momento el doctor Potter algo que se había perdido un poco, que era los valores humanos. Y recuerden que para la época de los 70 veníamos de un proceso de avances tecnológicos, como era el tema de las diálisis, los ventiladores mecánicos, comenzaban los trasplantes, y él quería que este conocimiento pudiese ser aplicado también, pero con los valores humanos. Y por eso establece ese puente, que sea un puente interdisciplinario donde uno pueda hacer la aplicación del conocimiento, pero para mejorar la calidad de vida. El solo concepto de calidad de vida amerita toda una clase, pero digamos que calidad de vida es lo que es mejor para cada uno de las personas, por ponerlo en una forma muy rápida. Para esa misma época, el doctor André Hellegers, que era un ginecobstetra, se ve muy influenciado por toda esta argumentación que presenta el doctor Potter. Y él funda el Kennedy Institute of Ethics en 1971, aliado a la Universidad de Georgetown en Washington, y se convierte en un centro de investigación bioética. Sin embargo, Potter discurría un poco de la línea que siguió el doctor Hellegers, porque él se dedicó fue mucho a todo el tema tecnológico y de investigación, olvidando lo que Potter había argumentado inicialmente, que era rescatar ese valor humano. Entonces podemos compendiar la palabra bioética en que tanto bios y ética hacen referencia a un conocimiento, solo que el bios lo hace al sistema vivo, a los sistemas vivos, y la ética a los valores. Una definición que da el doctor Potter es la siguiente: de acuerdo a mi punto de vista, la bioética, como una ciencia para la supervivencia humana, tiene que establecer puentes para las ideas éticas sociales ya existentes y orientaciones anticipadas. Y la función de la bioética puente se transforma así en una construcción de puentes hacia cada una de las especialidades y de puentes entre las especialidades, con el fin de desarrollar más a fondo una bioética global que considere el bienestar humano en el contexto del respeto de la naturaleza. Vemos que sigue insistiendo el doctor Potter en rescatar los valores humanos, en rescatar al sujeto como objeto de atención y no la enfermedad, como muchas veces nos ocurre en la práctica. Posteriormente, aquí hago una corrección, no es Wilhelm, es Warren Reich. La Enciclopedia de Bioética de 1978 define lo siguiente: el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud, en tanto que dicha conducta es examinada a la luz de principios y valores humanos. Ya que el doctor Reich coloca algo, y es la conducta y el comportamiento del profesional de la salud que está atendiendo a los pacientes, y rescata que debe haber la participación de unos principios y la atención de unos valores hacia esa persona objeto de nuestra atención. Luego, en 1995, la misma enciclopedia hace una actualización de la definición y escribe lo siguiente: bioética es un término compuesto derivado de las palabras griegas bios, vida, y etik, ética. Puede ser definida como el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluyendo visiones, decisiones, conductas y políticas morales de las ciencias de la vida y atención de la salud, empleando una variedad de metodologías éticas en un contexto interdisciplinario. Ya en el 95 se amplía un poco la comprensión de bioética y vemos que ya nos añade un elemento que es el elemento moral, y en el cual hace inclusiva todas las visiones, decisiones, conductas y políticas en relación a las ciencias de la vida.
Cuando nosotros estamos ejerciendo nuestra actuación médica, en cada palabra, en cada gesto, en cada acción, en cada decisión, se está valorando la dimensión ética de nuestro actuar. Una definición posterior nos dice que en la práctica es una rama de la ética aplicada en el campo de la medicina, ayudará en especial en el momento de la toma de decisiones, donde no solo se tomarán en cuenta las consideraciones clínicas, sino que también aparecerán juicios de valor de la persona o paciente y del equipo sanitario. Ya para este momento comienza a entrar en juego el paciente, qué piensa, qué desea, qué quiere. Y vemos cómo eso implica que es un paciente que tiene que recibir una información para él poder a su vez tomar una decisión. En una siguiente definición nos dice, la idea central de la bioética es el respeto de la vida humana, idea que está presente en todas las corrientes del pensamiento ético. La libertad humana, la igualdad de derechos y la solidaridad son los principios rectores de la disciplina en torno a los cuales parece haber consenso universal. Un poco de énfasis en la definición. Hasta aquí quisiera saber si tienen algún concepto, alguna opinión, comentario. Les recuerdo que en bioética no hay respuestas o verdades absolutas. Hay espacios de reflexión y de debate y de argumentación. Entonces, si alguien tiene algo que quisiera aportar, opinar, por favor, escucho. Doctor Marzán, ¿algo que usted quiera aportar hasta el momento? No, Julio, no, está muy bien, muchas gracias. Ok, bueno. Cuando nos preguntamos sobre el surgimiento de la bioética, podemos recoger tres causas, que fueron, digamos así, los elementos que instaron a la aparición de la misma. El primero, el carácter cada vez más científico de la medicina. El segundo, el enorme avance de las tecnologías médicas. Y el tercero, la socialización de la atención de la salud. En cuanto al primero, vemos cómo en el transcurso del tiempo nosotros pasamos a un discurso muy científico, donde logramos que la máxima objetividad científica se diese, pero a costas de excluir al sujeto, al cual lo convierte en un simple objeto de estudio. Esa relación, según el doctor Laín Entralgo, se convirtió en una relación entre un sujeto cognoscente, que es el médico, y un sujeto observado, el paciente, el cual pasa o deja de ser un sujeto para convertirse en un objeto cuando nuestra atención se ubica puntualmente en la enfermedad. Aquí lo vemos un poco más especificado. Y es lo que el doctor Laín Entralgo llamó como relación objetivante. Y decía, si yo quiero tratar al otro hombre conforme a lo que él realmente es, habré de entablar con él, por lo tanto, una relación interpersonal. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces cuando estamos discutiendo casos clínicos, el caso en la mayor parte de las veces se circunscribe a la enfermedad. Muy pocas veces nos preguntamos quién es el paciente, su familia, cuáles son sus preocupaciones, sus aspiraciones, sus expectativas. Es decir, conocemos mucho de la enfermedad que lo está afectando, pero conocemos muy poco
de la persona afectada. Y es válido recordar en este momento que quien se enferma no es el órgano o el tejido, el sistema. Quien se enferma es la persona completamente. Es decir, yo puedo tener una hepatitis, puedo tener una hipertensión, puedo tener una diabetes, puedo tener una neumonía, pero quien se enferma es la persona completamente. Podemos ver desde ahí entonces cómo varía una misma patología en diferentes personas. Podemos ver que una lumbalgia, que en una guía es como exactamente la misma, varía en todas las personas. Y es los aspectos que nosotros tenemos que comenzar a rescatar cuando estemos tratando con nuestros pacientes. En el caso puntual de la anestesia, hay una etapa de nuestra atención que para mí es de pronto de especial importancia, es el preoperatorio. Es cuando yo hago la consulta preanestésica o cuando respondo la interconsulta preanestésica, que es ese momento en que el paciente está con mucha ansiedad y muchas veces no tanto relacionado con la cirugía como con la anestesia. Y es importante ahí, en ese momento, que ese sujeto observado sea nuestra máxima preocupación. No solo la enfermedad que lo tiene ahí, sino él como persona. En cuanto a las tecnologías, para la época finales de los 60 comenzaron a surgir todos los equipos de diálisis, aparecieron los primeros respiradores, se realiza el primer trasplante y eso planteó un dilema entre la relación de vida y muerte. Aparecen para esa época entonces cuál era el concepto de muerte, porque no teníamos el concepto que manejamos hoy, les recuerdo. El concepto de muerte era muy diferente en los 70 a la época nuestra. Y eso entabla una serie de conflictos a la hora de utilizar dichos equipos que en algunos casos que más tarde anotaré, veremos todo lo que pudo generar en su momento. Y en cuanto a la socialización de la atención de la salud, encontramos que se va de la atención personalizada, individual, privada. Ya aparecen nuevas formas de relación médico-paciente, lo cual nos lleva a los conceptos de despersonalización y deshumanización. Un poquito de claridad, yo despersonalizo cuando me refiero a la persona, al paciente de la cama 324. Ahí lo estoy despersonalizando. Cuando no lo escucho, cuando el trato se vuelve netamente un trato hacia su enfermedad, ahí estoy deshumanizando. Entonces, es importante que nosotros nos veamos en nuestro hablar, en nuestro pensar, cuando estamos refiriéndonos al paciente o cuando estamos con el paciente. Detalles importantes como saber su nombre completo, me refiero, la forma en que lo trate, darle espacio a que él pregunte, darle espacio a que él manifieste inquietudes, temores, es una apertura hacia la personalización y humanización de la relación con nuestros pacientes. Y vemos cómo las crisis en la asistencia médica ha originado el desborde de los costos económicos y sociales. Son muy pocos los recursos para las demandas tan altas que tenemos hoy en día. Haciendo un poquito de historia, voy a recordar algunos casos porque la historia está llena de muchos, pero voy a colocar algunos que me parecen como relevantes. Para el año 1962, en la revista Life, del 8 de diciembre, aparece el siguiente título: ellos deciden quién vive y quién muere. Y hacía referencia a un comité que era el comité de Seattle, de la ciudad de Seattle, donde
ese comité, que era compuesto en su mayoría por personas no médicas, de carácter anónimo, pues no se conocía quiénes eran los que definían qué personas tenían acceso a un programa de hemodiálisis. Para el año 1967, el doctor Christian Barnard viaja a Australia a realizar el primer trasplante de corazón porque en Estados Unidos le habían dicho que si lo hacía, podía ser sujeto de una demanda penal y podía llevarlo a la cárcel. Se establece entonces los conceptos de muerte clínica y muerte neurológica, que es lo que hoy nos permite realizar los diversos programas de trasplantes. En el año 1967 sale a la luz pública el caso Willowbrook, en el cual en un instituto que recibía niños con retardo mental, se hacía un estudio de el manejo de hepatitis, para lo cual inoculaban a estos niños virus de hepatitis. En el año 72 sale uno de los casos más oscuros de la historia americana, que es el caso Tuskegee. En este caso hace referencia a un estudio que inició en el año de 1932 en pacientes de raza negra en una ciudad de Alabama, en la cual estos pacientes les comenzaron a hacer un seguimiento de toda la historia natural de la enfermedad. Y se mantuvo el estudio hasta el año 72 aproximadamente. El pero estuvo en que para el año 41 aparece la penicilina, quien demostró acción en la terapéutica del manejo de la sífilis, y esto le fue negado a dichos pacientes. A raíz de este caso, se crea en Estados Unidos la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos, de las Investigaciones Biomédicas y de la Conducta. En 1974 surge el Movimiento de Derechos de los Pacientes. Para el año de 1976 aparece un debate sobre los medios artificiales de soporte vital, con un caso que fue muy emblemático también en Estados Unidos, el caso de Karen Ann Quinlan, una joven que entró en estado vegetativo y a quien los padres solicitan suspenderle todos los medios de soporte vital, a lo cual se niega a la clínica. Finalmente le dan el fallo, sale a favor de la familia, pero curiosamente, a pesar de que le retiraron todos los medios de soporte vital, Karen Ann Quinlan falleció un año después de haberle sido retirado. Para el año 1979 aparece el informe Belmont. Este informe tiene importancia porque de aquí salen los principios bioéticos con los cuales manejamos o nos regimos principalmente todos los países anglosajones y del cual nosotros también hacemos parte en el principialismo bioético. Y aparece ya más detallado todo el concepto del consentimiento informado. Para 1982 surge la reglamentación Baby Doe, que hacía referencia a un niño con síndrome de Down que nace con una fístula traqueoesofágica y una atresia esofágica. La familia, guiada por el ginecólogo que lo había atendido, pues se negaron a que el niño fuese operado. El pediatra y la dirección de la clínica no estaban de acuerdo y decían que el paciente podía tener una tasa de sobrevida importante si se realizaba la cirugía. Sin embargo, en la discusión pasaron 6 días en los cuales el niño acabó falleciendo. Y de aquí surge la reglamentación en la cual todo niño, no importando cuál sea el síndrome que tenga, debe ser atendido. Hay unas excepciones muy puntuales. Para 1983 surge la reglamentación Baby Jane Doe. En este caso era una niña con espina bífida y otras alteraciones neurológicas que también dieron lugar a reglamentar la atención en niños con alteraciones neurológicas.
Para 1984 surge un libro que habla sobre el tratamiento, decidir sobre el tratamiento de soporte vital al final de vida. Se establece como unos lineamientos de cuáles serían las conductas a seguir con respecto a ello. Cuando nosotros evaluamos las características de la bioética, encontramos básicamente 3 elementos. El primero, la bioética es una ética civil, que en palabras del doctor Marciano Vidal, significa que ella supera cualquier conflicto entre la moral religiosa y la no religiosa. Se acoge a un pluralismo de proyectos humanos y donde la posibilidad teórica y práctica de la ética no religiosa hacen parte. Se enfoca en la toma de decisiones y tiene como base metodológica para la reflexión de los interrogantes aclarar ideas para llegar a las mejores decisiones. Ya en el campo de la bioética, el doctor Otoa expresa lo siguiente: aunque los problemas suscitados por las tecnociencias biomédicas ocupan un lugar importante en ella, la bioética no se identifica de inmediato con la ética o deontología médica, sino que éstas constituyen más bien capítulos y aspectos importantes de la problemática bioética. Este incluye también cuestiones relativas a la manipulación, biotecnologías, ingeniería genética y a la preservación de especies no humanas, vegetales y animales, así como cuestiones relativas, de modo más general, a la gestión de la biosfera. Con ese concepto, el doctor Otoa ya amplía todo el campo de acción de la misma. Ahora bien, la bioética, como ética médica, recoge todos los códigos deontológicos y algo que pone de manifiesto, que es la relación médico-paciente, dentro de unos principios y normas morales y con aplicación del consentimiento informado. Como bioética general, implica las decisiones de carácter moral pública, poblacional, medioambiental, investigaciones científicos, tecnológicas. Y como una bioética especial, en la intervención biotécnica en la vida humana desde el nacimiento a la muerte. Incluye genética, contracepción, esterilización, aborto, tecnologías reproductivas, experimentación humana y animal, control de la conducta, muerte, eutanasia, suicidio asistido, prolongación de la vida, etc. Concluyendo, podemos decir que bioética es una reflexión bueno o errado, correcto o incorrecto en la práctica médica referente a la relación médico-paciente. Es una disciplina que asume la tarea de valorar criterios morales con el conjunto más probable de consecuencias. Utiliza la metodología casuística en la cual reglas específicas que derivan de principios morales genéricos son aplicadas a situaciones concretas. La ética médica es inevitablemente situacional y debe necesariamente explorar las circunstancias de cada caso. Digamos que esto ha sido una breve introducción a un tema que es bastante amplio, que tiene mucha temática por cubrir y que intentaremos a lo largo del curso llevar los temas que sean de mayor aplicación a la anestesiología. Bueno, doctoras, doctores, muy gentil por su participación nuevamente. Desearles un muy feliz día, muchas bendiciones. En el transcurso de la semana estaré alimentando la bibliografía. Ya mañana les estaré colocando el tema a tratar el próximo martes para que tengan el tiempo suficiente para leer sobre lo que vayamos a tocar. Sin más, desearles también a todos que se cuiden mucho, por favor, y protegerse. Un feliz día. Hasta luego.